Ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos la transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, cuya mujer, descendiente de Aarón, se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban intachables en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que al ejercer él su ministerio sacerdotal delante de Dios, cuando le tocaba el turno, le cayó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para ofrecer el incienso, y toda la concurrencia del pueblo estaba fuera orando durante el ofrecimiento del incienso. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, y Zacarías se inquietó al verlo y le invadió el temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Así que tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo podré yo estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le respondió: Yo soy Gabriel, que asisto ante el trono de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte esta buena nueva. Desde ahora, pues, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el templo. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el templo. Él intentaba explicarse por señas y permaneció mudo. Y cuando se cumplieron los días de su ministerio, se marchó a su casa. Después de estos días, Isabel, su mujer, concibió y se ocultaba durante 5 meses diciéndose: Así ha hecho conmigo el Señor en estos días, en los que se ha dignado borrar mi oprobio entre los hombres. En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo, y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el 6º mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Por aquellos días María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando en voz alta dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno,
Y bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho por parte del Señor. María exclamó: Proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Protegió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia, para siempre. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Entretanto le llegó a Isabel el tiempo del parto, y dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado, y se congratulaban con ella. El día 8 fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: De ninguna manera, sino que se llamará Juan. Y le dijeron: No hay nadie en tu familia que tenga este nombre. Al mismo tiempo preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Y él, pidiendo una tablilla, escribió: Juan es su nombre, lo cual llenó a todos de admiración. En aquel momento recobró el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios, y se apoderó de todos sus vecinos el temor, y se comentaban estos acontecimientos por toda la montaña de Judea, y cuantos los oían los grababan en su corazón, diciendo: ¿Qué va a ser entonces este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha suscitado para nosotros el poder salvador en la casa de David su siervo, como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de cuantos nos odian, ejerciendo su misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santa alianza y del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, para concedernos que, libres de la mano de los enemigos, le sirvamos sin temor, con santidad y justicia en su presencia todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, enseñando a su pueblo la salvación para el perdón de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, el sol naciente nos visitará desde lo alto, para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Mientras tanto el niño iba creciendo y se fortalecía en el espíritu, y habitaba en el desierto hasta el tiempo en que debía darse a conocer a Israel. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso, un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de luz. Y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo: No temáis, mirad que vengo a anunciaros una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial
que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en los que Él se complace. Cuando los ángeles les dejaron, marchándose hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos a Belén para ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. María guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Y cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está mandado en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para presentar como ofrenda un par de tórtolas o 2 pichones, según lo mandado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y temeroso de Dios esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Así vino al templo movido por el Espíritu, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribía la ley sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre: Mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción, y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años de casada y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Y llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando cumplieron todas las cosas mandadas en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos, y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo, se maravillaron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo angustiados te buscábamos. Y él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás,
vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la región del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, tal como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Haced rectas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina allanados. Los caminos torcidos serán rectos, y los caminos escarpados serán llanos. Y todo hombre verá la salvación de Dios. Y decía a las muchedumbres que acudían para que los bautizara: ¡Raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que va a venir? Dad, por tanto, frutos dignos de penitencia, y no empecéis a decir entre vosotros: tenemos por padre a Abraham. Porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Además, ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Las muchedumbres le preguntaban: ¿Entonces qué debemos hacer? Él les contestaba: El que tiene 2 túnicas, que le dé al que no tiene. Y el que tiene alimentos, que haga lo mismo. Llegaron también unos publicanos para bautizarse y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: No exijáis más de lo que se os ha señalado. Asimismo le preguntaban los soldados: ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni denunciéis con falsedad, y contentaos con vuestras pagas. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior si acaso Juan no sería el Cristo, Juan salió al paso diciéndoles a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene el bieldo en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, y quemará la paja con un fuego que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero el tetrarca Herodes, al ser reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que había cometido Herodes, añadió esta otra a las demás: metió a Juan en la cárcel. Se estaba bautizando todo el pueblo. Y cuando Jesús fue bautizado, mientras estaba en oración, se abrió el cielo, y bajó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años, y era, según se pensaba, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Eslí, hijo de Nangaí, hijo de Maaz, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de José, hijo de Jodá, hijo de Joanán, hijo de Resá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmadán, hijo de hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Meleá, hijo de Menná, hijo de Matatá, hijo de Natá, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Sala, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aminadab, hijo de Admín, hijo de Arní, hijo de Esrón, hijo de Farés, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragau, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec,
hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en estos días y al final sintió hambre. Entonces le dijo el diablo: Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después el diablo lo llevó a un lugar elevado y le mostró todos los reinos de la superficie de la tierra en un instante, y le dijo: Te daré toda esta potestad y su gloria, porque me ha sido entregada y la doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le respondió: Escrito está, adorarás al Señor tu Dios, y solamente a Él darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque escrito está, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te protejan y te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y Jesús le respondió: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y terminada toda tentación, el diablo se apartó de él hasta el momento oportuno. Entonces, por impulso del Espíritu, volvió Jesús a Galilea y se extendió su fama por toda la región. Y enseñaba en sus sinagogas, y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos daban testimonio en favor de él, y se maravillaban de las palabras de gracia que procedían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces les dijo: Sin duda me aplicaréis aquel proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu tierra. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo de verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses se cerró el cielo, y hubo gran hambre en toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y el sábado se puso a enseñarles, y se quedaron admirados de su enseñanza, porque su palabra iba acompañada de potestad. Se encontraba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, que gritó con gran voz: Déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le conminó: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, arrojándolo al suelo, allí en medio, salió de él, sin hacerle daño alguno. Y todos se llenaron de estupor, y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es esta, que con potestad y fuerza manda a los espíritus impuros y salen? Y se divulgaba su fama por todos los lugares de la región. Saliendo Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, conminó a la fiebre, y la fiebre desapareció. Y al instante, ella se levantó y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los traían, y él
poniendo las manos sobre cada uno, los curaba. De muchos salían demonios gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y él, increpándoles, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando se hizo de día, salió hacia un lugar solitario, y la multitud le buscaba. Llegaron hasta él e intentaban detenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que yo anuncie también a otras ciudades el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Estaba Jesús junto al lago de Genesaret, y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra. Y sentado, enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó: Maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero sobre tu palabra echaré las redes. Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las 2 barcas, de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él por la gran cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serán hombres los que pescarás. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. Cuando estaba en una de las ciudades, un hombre cubierto de lepra, al ver a Jesús, se postró en tierra y le suplicó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, pero añadió: Anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda por tu curación, como ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Se extendía su fama cada vez más y concurrían numerosas muchedumbres para oírle y para ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Estaba Jesús un día enseñando, y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar. Entonces unos hombres que traían en una camilla a un paralítico intentaban meterlo dentro y colocarlo delante de él. Y como no encontraban por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron al terrado y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla hasta ponerlo en medio, delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Se dirigió al paralítico: A ti te digo, toma tu camilla y marcha a tu casa. Y al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto cosas maravillosas. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al telonio, y le dijo: Sígueme. Y dejadas todas las cosas se levantó y le siguió. Y Leví preparó en su casa un gran banquete para él. Había un gran número de publicanos y de otros que le acompañaban a la mesa. Y los fariseos y sus escribas
Empezaron a murmurar y a decir a los discípulos de Jesús: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia. Pero ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y lo mismo los de los fariseos, y en cambio los tuyos comen y beben? Jesús les respondió: ¿Acaso podéis hacer ayunar a los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Ya vendrán los días en que les será arrebatado el esposo. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Y les decía también una parábola: Nadie pone a un vestido viejo un remiendo cortado de un vestido nuevo, porque entonces, además de romper el nuevo, el remiendo del vestido nuevo no le iría bien al viejo. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y ninguno acostumbrado a beber vino añejo quiere del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Un sábado pasaba él por entre unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis en sábado lo que no es lícito? Y Jesús respondiendo les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvieron hambre él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición y comió y dio a los que le acompañaban, a pesar de que solo a los sacerdotes les es lícito comerlos. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y los fariseos le observaban a ver si curaba en sábado para encontrar de qué acusarle. Pero él conocía sus pensamientos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o perderla? Entonces, mirando a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al que tenía la mano seca: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó curada. Ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué harían contra Jesús. En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano, y había una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea y de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, comenzó a decir: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como maldito por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo se comportaban sus padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay cuando los hombres hablen bien de vosotros, pues de este modo se comportaban sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y rogad por los que os calumnian,
Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues tampoco la túnica. Da a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Como queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo de igual manera con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Pues también los pecadores aman a quienes les aman. Y si hacéis el bien a quienes os hacen el bien, ¿qué mérito tendréis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada por ello, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los malos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante, porque con la misma medida con que midáis, se os medirá. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Todo aquel que esté bien instruido podrá ser como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la mota que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco árbol malo que dé buen fruto. Pues cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas del zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el malo, de su mal, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os diré a quién se parece. Se parece a un hombre que al edificar una casa, cavó muy hondo y puso los cimientos sobre la roca. Al venir una inundación, el río rompió contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba bien edificada. El que oye y no pone en práctica se parece a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. Rompió contra ella el río y enseguida se derrumbó, y fue tremenda la ruina de aquella casa. Cuando terminó de decir todas estas palabras al pueblo que le escuchaba, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo, a punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su siervo. Ellos, al llegar donde Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que hagas esto, porque aprecia a nuestro pueblo y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús, pues, se puso en camino con ellos. Y no estaba ya lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos para decirle: Señor, no te tomes esa molestia, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, vete, y va. Y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo: Os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando volvieron a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Después marchó a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre.
Al acercarse a la puerta de la ciudad, resultó que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y la acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. El Señor la vio y se compadeció de ella y le dijo: No llores. Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo: Muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. Y se llenaron todos de temor y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Esta opinión sobre él se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Informaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas, y Juan llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿Eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Cuando aquellos hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos, y les respondió: Id y anunciadle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Cuando los enviados de Juan se marcharon, se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? A un hombre vestido con finos ropajes. Daos cuenta de que los que visten con lujo y viven entre placeres están en palacios de reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: Mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparándote el camino. Os digo que entre los nacidos de mujer nadie hay mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo pueblo, incluso los publicanos, le escuchó y reconoció la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos, al no querer ser bautizados por él. Así pues, ¿con quién voy a comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a los niños sentados en la plaza y que se gritan unos a otros aquello que dice: Hemos tocado para vosotros la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque viene Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y decís: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: fijaos, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría queda acreditada por todos sus hijos. Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y entonces una mujer pecadora que había en la ciudad, al enterarse de que estaba recostado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume, y por detrás se puso a sus pies llorando, y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas, y los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado se decía: si éste fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Y él contestó: Maestro, di. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más. Contestó Simón. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado con rectitud. Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los convidados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados?
Él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Sucedió después que él pasaba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le asistían con sus bienes. Reuniéndose una gran muchedumbre, que de todas las ciudades acudía a él, dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al echar la semilla parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y se la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre piedras, y cuando nació se secó por falta de humedad. Otra parte cayó en medio de las espinas, y habiendo crecido con ella las espinas la ahogaron. Y la otra cayó en tierra buena, y cuando nació dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les dijo: A vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás solo a través de parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que han oído. Pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón, no sea que creyendo se salven. Los que están sobre piedras son aquellos que cuando oyen reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinos son los que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no llegan a dar fruto. Y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto mediante la perseverancia. Nadie que ha encendido una lámpara la oculta con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay escondido que no acabe por saberse, ni secreto que no acabe por conocerse o hacerse público. Mirad pues cómo oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que piensa tener se le quitará. Vinieron a verle su madre y sus hermanos, y no podían acercarse a él a causa de la muchedumbre, y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él, en respuesta, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Un día subió él a una barca con sus discípulos y les dijo: Crucemos a la otra orilla del lago. Y partieron. Mientras ellos navegaban se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, de modo que se llenaban de agua y corrían peligro. Se le acercaron para despertarle, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Puesto en pie, increpó al viento y a las olas, que cesaron, y sobrevino la calma. Entonces les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se asombraron y se decían unos a otros: ¿Quién es este que manda a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado, enfrente de Galilea. Y cuando saltó a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa, ni habitaba en casas, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él, gritando, y dijo con gran voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Pues Jesús mandaba al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, porque muchas veces se apoderaba de él, y aunque le sujetaban con cadenas y le ponían grillos para custodiarle, rotas las ataduras, era impulsado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él dijo: Legión. Porque habían entrado en él muchos demonios. Y le suplicaban que no les ordenase ir al abismo. Había por allí una gran piara de cerdos que estaban paciendo en el monte, y le suplicaron que les permitiese entrar en ellos, y se lo permitió.
Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el lago y se ahogó. Al ver los porqueros lo ocurrido, huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había pasado. Llegaron hasta Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. Los que lo habían presenciado les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, y toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió que se alejara de ellos porque estaban sobrecogidos de temor. Él subió a la barca y se volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía quedarse con él, pero lo despidió diciendo: «Vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo». Y se marchó proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Al volver Jesús, le recibió la muchedumbre, porque todos estaban esperándole. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús, suplicándole que entrase en su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le apretujaba, y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado toda su hacienda en médicos sin que ninguno hubiese podido curarla, se acercó por detrás, le tocó el borde del manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Entonces dijo Jesús: «¿Quién es el que me ha tocado?». Al negarlo todos, dijo Pedro: «Maestro, la muchedumbre te aprieta y te empuja». Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo me he dado cuenta de que una fuerza ha salido de mí». Viendo la mujer que aquello no había quedado oculto, se acercó temblando, se postró ante él y declaró delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo al instante había quedado curada. Entonces le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Todavía estaba él hablando cuando vino uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Al oírlo Jesús le respondió: «No temas, tan solo ten fe y se salvará». Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo: «No lloréis, no ha muerto, sino que duerme». Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: «Niña, levántate». Volvió a ella su espíritu y al instante se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Y sus padres quedaron asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Convocó a los 12 y les dio poder y potestad sobre todos los demonios, y para curar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: «No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta que de allí os vayáis. Y si nadie os acoge, al salir de aquella ciudad, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos». Se marcharon y pasaban por las aldeas, evangelizando y curando por todas partes. El tetrarca Herodes oyó todo lo que ocurría y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que había resucitado a alguno de los antiguos profetas. Y dijo Herodes: «A Juan lo he decapitado yo. ¿Quién es entonces este del que oigo tales cosas?». Y deseaba verlo. Cuando volvieron los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente se dio cuenta, le siguió, y les acogió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad. Empezaba a declinar el día, y se acercaron los 12 para decirle: «Maestro, despide a la muchedumbre para que se vayan a los pueblos y aldeas de alrededor a buscar albergue y proveerse de alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto». Él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este gentío». Había unos 5.000 hombres.
Entonces les dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron, y acomodaron a todos. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se puso a dárselos a sus discípulos para que los distribuyeran entre la muchedumbre. Comieron hasta que todos quedaron satisfechos, y de los trozos que sobraron, ellos recogieron 12 cestos. Cuando estaba haciendo oración a solas y se encontraban con él los discípulos, les preguntó: ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Ellos respondieron: Juan el Bautista, pero hay quienes dicen que Elías, y otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Pero él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Pedro: El Cristo de Dios. Pero él les amonestó y les ordenó que no dijeran esto a nadie. Y añadió que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Y les decía a todos: Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo o se pierde? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Os aseguro de verdad que hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Unos 8 días después de estas palabras, se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte para orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro, y su vestido se volvió blanco y muy brillante. En esto, 2 hombres comenzaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de la salida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban a su lado. Cuando estos se apartaron de él, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras así hablaba, se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube, se atemorizaron, y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Sucedió al día siguiente que al bajar ellos del monte, les salió al encuentro una gran muchedumbre, y en medio de ella un hombre clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él y enseguida grita, le hace retorcerse y entre espumarajos y a duras penas se aparta de él dejándolo maltrecho. Y les he rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús contestó: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo. Y al acercarse, el demonio lo revolcó por el suelo y le hizo retorcerse. Entonces Jesús increpó al espíritu impuro y curó al niño, devolviéndolo a su padre. Todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, les dijo a sus discípulos: Grabad en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, y les resultaba tan oscuro que no lo comprendían, y temían preguntarle sobre este asunto. Les vino al pensamiento cuál de ellos sería el mayor. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, acercó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, pues el menor entre todos vosotros, ese es el mayor. Entonces dijo Juan: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. Y Jesús le dijo: No se lo prohibáis, pues el que no está contra vosotros, con vosotros está. Y cuando iba a cumplirse el tiempo de su partida, Jesús
decidió firmemente marchar hacia Jerusalén y envió por delante a unos mensajeros que entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje. Pero no le acogieron porque llevaba la intención de ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero él se volvió hacia ellos y les reprendió, y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, uno le dijo: Te seguiré a donde vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Pero éste contestó: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió Jesús: Deja a los muertos enterrar a sus muertos. Y otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo: Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de esto designó el Señor a otros 72, y los envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiere algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. De lo contrario, retornará a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa. Y en la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os acojan, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia sentados en saco y ceniza. Sin embargo, en el juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a descender. Quien a vosotros os oye, a mí me oye. Quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Volvieron los 72 llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre cualquier poder del enemigo, de manera que nada podrá haceros daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que estáis viendo, pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Entonces un doctor de la ley se levantó y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú? Y éste le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has respondido bien. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo:
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Igualmente un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él y al verlo se llenó de compasión. Se acercó y le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gaste de más, te lo daré a mi vuelta». ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: «El que tuvo misericordia con él». «Pues anda», le dijo Jesús, «y haz tú lo mismo». Cuando iban de camino entró en cierta aldea, y una mujer que se llamaba Marta le recibió en su casa. Tenía ésta una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres y poniéndose delante dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada». Estaba haciendo oración en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Él le respondió: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sigue dándonos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, puesto que también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos pongas en tentación». Y les dijo: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y acuda a él a medianoche y le diga: «Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo qué ofrecerle», le responderá desde dentro: «No me molestes, ya está cerrada la puerta. Los míos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos»? Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su impertinencia se levantará para darle cuanto necesite. Así pues, yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba expulsando un demonio que era mudo. Y cuando salió el demonio, habló el mudo y la multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: «Expulsa a los demonios por Belzebul, el príncipe de los demonios». Y otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Pero él, que conocía sus pensamientos, la replicó: «Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y cae casa contra casa. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que decís que expulso los demonios por Belzebul. Si yo expulso los demonios por Belzebul, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando uno que es fuerte y está bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega otro más fuerte y le vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero al no encontrarlo dice: «Me volveré a mi casa de donde salí». Y al llegar la encuentra bien barrida y en orden. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando se instalan allí, con lo que la situación última de aquel hombre resulta peor que la primera. Mientras él estaba diciendo todo esto, una mujer de en medio de la multitud, alzando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él replicó: «Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan».
Habiéndose reunido una gran muchedumbre, comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. Nadie que ha encendido una lámpara la pone en un sitio oculto ni debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo también está iluminado. Pero cuando tu ojo es malicioso, también tu cuerpo queda en tinieblas. Mira, por tanto, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Y si todo tu cuerpo está iluminado, sin que haya en él parte alguna oscura, todo él estará iluminado como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Cuando terminó de hablar, cierto fariseo le rogó que comiera en su casa. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó extrañado al ver que Jesús no se había lavado antes de la comida. Pero el Señor le dijo: Así que vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos. ¿Acaso quien hizo lo de fuera no ha hecho también lo de dentro? Dad más bien limosna de lo que habéis guardado dentro, y así todo será puro para vosotros. Pero ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero despreciáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto, sin descuidar lo otro. Ay de vosotros, fariseos, porque apetecéis los primeros asientos en las sinagogas y que os saluden en las plazas. Ay de vosotros, que sois como sepulcros disimulados, sobre los que pasan los hombres sin saberlo. Entonces, cierto doctor de la ley, tomando la palabra, le replica: Maestro, diciendo tales cosas, nos ofendes también a nosotros. Pero él dijo: Ay también de vosotros, los doctores de la ley, porque imponéis a los hombres cargas insoportables, pero vosotros ni con uno de vuestros dedos las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas después que vuestros padres los mataron. Así pues, sois testigos de las obras de vuestros padres, y consentís en ellas porque ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el templo. Sí, os lo aseguro, se le pedirán cuentas a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, porque os habéis apoderado de la llave de la sabiduría. Vosotros no habéis entrado, y a los que querían entrar, se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a atacarle con furia y a acosarle a preguntas sobre muchas cosas, acechándole para cazarle en alguna palabra.